Aleluya. Pueden ponerse de pie en un momento. Cada pastor tiene su estilo. Así es que esta es la forma en que comienzo mi palabra y desde luego bendecimos al pastor de esta casa, su familia. Estamos ansiando de que él llegue de regreso, a nuestro pastor. Amén. Eso es lo que me pasa. Digo amén. Lo digo en estilo americano. ¿Sabe que nada de lo que Dios hace en un momento dado lo hace sin que primero encuentre no solamente un pueblo junto, sino un pueblo unido? Y hay una diferencia en estar juntos y otra cosa es estar unidos. Para que Dios haga lo que Él quiere hacer, ¿y cuántos saben que Él va a hacer algo en esta hora? Tiene que haber unidad en el pueblo. Y quiero que tú tomes la mano de la persona que tienes a tu lado, si es que puedes. Y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios, porque Dios quiere hacer algo con su vida en este día. No es una casualidad de que hayamos llegado a este lugar. Yo sé que cada uno de nosotros nos preparamos para llegar a este lugar confiando de que Dios tiene una palabra para nosotros. Cierra tus ojos ahí y quiero que hagas esta declaración conmigo. Yo creo todo lo que la palabra de Dios declara de mí. Yo declaro que hoy Dios me bendice con una palabra. Esa palabra me levantará, me restaurará, me limpiará, me edificará y me fortalecerá. Yo abro mi corazón para que Dios deposite en mí una semilla que a partir de hoy dará su fruto. Responderé en obediencia a esa palabra para ver cosas más grandes, más poderosas en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad y alrededor del mundo. Hacemos esta declaración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Aleluya. Puede tomar su lugar. He estado muy pendiente a lo que nuestro pastor ha estado compartiendo con la iglesia en este lugar y me quiero sumar a lo que Dios le está dirigiendo a hacer y decir a través de su ministerio. He estado orando para que Dios también me dé una palabra reveladora para este tiempo. Y quiero llamar su atención al Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículos 44 al 49. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 49. Y quiero en esta mañana compartir, girando alrededor de este enfoque, transicionando, todo el mundo diga transicionando, hacia algo más poderoso. Ahora digámoslo todos juntos, transicionando hacia algo más poderoso. Dice la Escritura, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos, todo el mundo diga, pero quedaos. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto. Hemos de compartir sobre este enfoque, transicionando hacia algo más poderoso. Una transición es prácticamente un cambio, es la acción y el efecto de pasar de un estado a otro. Y podemos transicionar o entender el concepto de transicionar de diversas maneras. Por ejemplo, transiciones geográficas, o hay transiciones en eventos históricos, transiciones en la política, por ejemplo, cuando se cambia de un partido a otro, o transiciones a nivel social, transiciones tecnológicas. Hace unos años atrás usábamos mucho el papel y el bolígrafo, y ahora todo es diferente con las nuevas tecnologías que hay. Entonces han habido unos cambios tecnológicos. Se puede entender para designar el cambio de un estado de ánimo, por ejemplo, la transición entre la alegría y la tristeza. Se puede usar para designar cambios científicos, por ejemplo, cuando se trata de la transición de la materia. En fin, hay muchas formas que podemos entender el concepto de transición. También se puede entender para referirse a un cambio de un modo de ser o un modo de estar. Y esta es el enfoque, la definición que me gustaría en esta mañana transmitirle a vosotros, de que Dios está preparándonos para una transición, para un cambio, y ese cambio va a modificar cosas por medio del Espíritu en nuestro modo de ser y en nuestro modo de estar. Y quiero referirme a esta escritura porque Jesucristo no solamente está transicionando de su ministerio terrenal al lugar que ocupa ahora a la diestra del Padre, sino que también está preparando a sus discípulos para una de las transiciones más poderosas y más gloriosas que Él tenía reservado para ellos. Y cuando leemos esta escritura, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas que a lo largo de estos años que sus discípulos habían estado con Jesús se llevaron a cabo, pero más bien quiero referirme a unas 5 cosas que estaban ocurriendo o que ocurrieron dirigiéndose los discípulos a la época, al momento de la crucifixión y posterior a la crucifixión después de la resurrección. Hay unos sucesos que ocurren que son importantes para entender este evento que va a ocurrir en unos días, en el día de Pentecostés. Quiero referirme al primero. El primero se encuentra en Mateo 20, 21 y 24. Mateo y Marcos y Lucas escriben acerca de unos discípulos. Se llamaban Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Jesús está de camino a Jerusalén. Acaba de anunciar de forma explícita sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Y estos 2 hombres, discípulos de Jesucristo, se encuentran dialogando en esta escritura. Él le dijo: ¿qué quieres? Incluso la madre de estos hombres, ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y dice más adelante que cuando los 10 discípulos oyeron esto, se enojaron. Marcos dice que se indignaron de que en un momento como este 2 de sus discípulos estuvieran dialogando sobre quién se iba a sentar a la mano izquierda y a la mano derecha de Jesús. Encontramos la clase de dinámica que se está desarrollando entre los discípulos de Jesucristo. La competencia, la aspiración para algo que quizás en el mundo terrenal se aspira, pero entre el reino de Dios, como Jesucristo había de aclarar, en el reino de Dios no se llevan las cosas de esa manera. El segundo incidente se encuentra, es descrito por Mateo, en Mateo 26, versículos 36 en adelante. Jesús
se reúne para interceder con sus discípulos durante uno de los momentos más agonizantes que él estaba viviendo previo a la cruz, y solicita a sus discípulos que se junten con él y comiencen a interceder. Dice Mateo en 26, versículos 36 en adelante: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los mismos dos que estaban peleándose por el lado izquierdo y derecho, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mire lo que dice el versículo 40, porque Jesucristo se separa para interceder y dice, observa Mateo lo siguiente, que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dice la Biblia que Jesús regresa a interceder, sus lágrimas son fuertes, su experiencia de entristecimiento es fuerte, él sabe lo que le viene, vuelve a sus discípulos y dice, vino otra vez y los halló durmiendo, en el versículo 43, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dice que Jesús regresa por tercera vez y los encuentra igual. Entonces vino a sus discípulos, versículo 45, y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Este es el segundo incidente girando alrededor de esa época antes de la crucifixión de Jesucristo. Durante el periodo de Jesucristo, del arresto de Jesucristo, también ocurre otra cosa que me gustaría anotar, y se encuentra en Lucas 22, 54 al 60. Pedro, mientras Jesús está siendo interrogado y mientras es arrestado, se sienta en un lugar donde hay otras personas religiosas y parece que se dan cuenta de que él es uno de los seguidores de Jesucristo. Dice el versículo 54 en adelante de Lucas 22: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Mire lo que pasa: pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Había estado Pedro 36 meses con el maestro. Mire su respuesta. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. El cuarto caso aparece en Juan 20, 19. Ya Jesucristo ha resucitado. Y el evangelista Juan describe otro suceso después de la resurrección de Jesucristo que revela la situación de sus discípulos. Los discípulos se habían refugiado en un lugar atemorizados por sus vidas. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. De modo que en el proceso, salvo un discípulo, mientras Jesucristo estaba atravesando el momento más agonizante como un ser humano, en la parte humana, los discípulos estaban encerrados en una habitación con temor. El quinto caso es
el que se encuentra en Mateo 28, 16 y 17. Si ya encontramos que hay algunos discípulos que están buscando aspiraciones de poder, cuando Jesucristo llega a su reino, si ya es suficiente ver cómo sus propios discípulos, en este caso Pedro, le está negando y está diciendo rotundamente: yo no conozco a este hombre. Fíjese también que una vez que Jesucristo resucita, dice que instruyó a sus discípulos que se acercaron a un monte donde se iban a encontrar con él. Dice, pero los 11, Mateo 28, 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero mire cómo va la cosa. Pero algunos dudaban. Es decir, que estaban adorando a Jesús, pero que el término en el griego es como una falta de creencia, que estaban adorando a Jesús, pero que todavía no estaban muy seguros que ese era Jesús. Y ahora leímos la escritura de Lucas, en el que Jesucristo hace una declaración poderosa en la que le dice de que este evangelio, de que esta palabra va a llegar a las naciones. Y usted se pregunta, usted quizás, imagínese que usted no supiese lo que ocurrió en Hechos 2. Piense simplemente si este grupo de discípulos podrían cambiar y revolucionar el mundo en que ellos vivían bajo las condiciones y las situaciones que se nos acaba de revelar en los evangelios. Hombres que cuando se les pregunta, a mí me parece que tú estás relacionado con él, no una vez, no dos veces, sino 3 veces, niega su participación y su relación después de estar 36 meses con Jesús. Hombres que lo único que estaban buscando eran aspiraciones terrenales, ponme al lado derecho y al lado izquierdo. Hombres que aún estaban adorando a Jesús, pero no estaban muy seguros algunos de que Él era el que estaba frente a ellos. Y quiero dejarte saber de que es bajo estas condiciones que Jesucristo les dice a sus discípulos: es necesario que ustedes se queden en Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo, porque bajo esas condiciones es imposible que el evangelio se haga virar en la tierra. Porque bajo esas condiciones es imposible de que la palabra del evangelio llegue a las naciones. Ahora, estos son los discípulos de Jesucristo. Yo los hubiese despedido en el primer momento, amados hermanos. Nos revelan los evangelios 3 cosas acerca de la vida de sus discípulos en esta transición. Primero, que los discípulos estaban en necesidad de una rehabilitación espiritual. Segundo, que los discípulos estaban en necesidad de una reactivación ministerial. Y lo tercero, que los discípulos estaban en necesidad de una reanimación neumática. Y quiero enfocar rápidamente en estos 3 puntos. La necesidad de una rehabilitación espiritual por la obra del Espíritu Santo. Mire cómo va esta transición hacia algo más poderoso. Los discípulos necesitaban una rehabilitación espiritual. No me estoy refiriendo con rehabilitación, piensen en la rehabilitación de una vivienda. No me estoy refiriendo a cambio de fachadas. Me estoy refiriendo a cambios interiores. Tú puedes rehabilitar una vivienda desde afuera y parece que hay cambios, pero cuando entras en la vivienda quizás no hay rehabilitación, no hay modificaciones, no hay reforma, solamente ha habido un cambio en el exterior. Pues los discípulos habían estado 3 años con Jesús,
habían bebido de su enseñanza, habían estado recibiendo de él, incluso habían participado en el ministerio cuando ellos fueron enviados de dos en dos. Regresaban diciendo: los demonios no se sujetan en tu nombre. Ellos estaban con Jesús, caminaban con Jesús, estudiaban con Jesús. Y el resultado final de los 3 años de haber estado con Jesús fueron esas circunstancias. Imagínense. Y entonces lo que vemos es que en Hechos 2, capítulo 1, comienza a Lucas a informarnos acerca de qué ocurrió cuando los discípulos se juntaron a orar y a clamar en obediencia a lo que Jesucristo le había pedido. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos, investidos de poder del Espíritu Santo. Hechos 2:1 dice que después de haber estado orando 10 días, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos, sobre los que estaban reunidos en esa habitación alta, y dice que llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí comienza una narrativa muy diferente y muy particular en la vida de los discípulos. Ya no vemos la misma obra, no, las mismas conductas, no vemos los mismos procedimientos en la vida de los discípulos. Es decir, antes del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos de Jesucristo revelaron la incapacidad de amar la presencia de Dios. Quedaos aquí y orad conmigo. Y 3 veces regresó y los encontró durmiendo. Pero de camino, en la transición hacia el derramamiento del Espíritu Santo, cuando Jesucristo les dice: quedaos en Jerusalén, ya hay una diferente actitud. Ya están intercediendo, ya están llegando a la presencia, están amando la presencia de Dios. Desde el momento de la resurrección, o sea, de la ascensión de Jesucristo, al momento en que reciben la llenura del Espíritu Santo, han pasado 10 días. Y durante esos 10 días no había nadie durmiendo, por decirlo así. Todos estaban anhelando, todos estaban buscando, todos estaban clamando, todos estaban diciendo: trae el poder, trae tu gloria, trae tu unción, llénanos de tu autoridad, llénanos del Espíritu Santo. 10 días clamando. Hay una diferencia en los discípulos antes del derramamiento del Espíritu Santo y después, llegando y dirigiéndonos al momento en que el Espíritu Santo cae. Es una transición que los discípulos entendieron que en obediencia a la palabra de Dios se podían meter en la presencia de Dios y no moverse de esa presencia hasta que el Espíritu Santo cayese sobre ellos. Ya hay un movimiento, una transición, porque la oración siempre nos prepara para algo más grande, algo más poderoso. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Abandonó a Jesús en el Getsemaní. Sus discípulos revelaban que la presencia de Dios y la intercesión realmente era una cosa que costaba para ellos. Mientras que en la transición se encerraron en el aposento alto y su amor por la presencia de Dios se intensificó de tal manera que dijeron: de aquí, de la presencia de Dios, no nos vamos, porque hay algo poderoso que viene, y eso que viene se desarrolla dentro de la presencia de Dios. Vemos un mundo totalmente de discípulos, y creo que en este momento de la iglesia de Jesucristo, tanto aquí como en todas partes, necesitamos un derramamiento poderoso del Espíritu Santo que comience a transicionarnos de frialdad espiritual a fervencia del Espíritu. Necesitamos un derramamiento del Espíritu que nos transicione de apatía espiritual a pasión por su presencia, porque yo creo que un cristiano nominal nunca ha hecho un impacto en el mundo. Son los cristianos que han estado apasionados por la presencia
influencia del Espíritu Santo que han marcado destinos, naciones y pueblos y familias. Necesitamos, como los discípulos, una rehabilitación espiritual que comience desde su presencia. Porque el Espíritu Santo inicia el proceso de la transición de rodillas. Mateo revela que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo lleva al desierto para separar 40 días en oración y ayuno. Y dice que después de esos 40 días de ayuno, donde tuvo victoria sobre las tentaciones en la intercesión y en el ayuno, la palabra dice que Jesucristo salió con una autoridad tremenda de allí y que su fama se difundía por toda la tierra de Galilea y hacía milagros y hacía prodigios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó que es encerrados en su presencia, es amando su presencia, es el que crea, donde se crea la experiencia de la transición hacia algo más glorioso de parte de Dios. Entonces los discípulos necesitan una rehabilitación espiritual, transicionando de estar buscando, fíjese, todavía pensando en el reino. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Le preguntaron a Jesús en Hechos. Y Jesucristo les vuelve a decir: estas cosas están en las manos del Padre. No está en mis manos. Lo que ustedes deben estar procurando es ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero dejarte saber en este día que si vas a transicionar hacia algo más poderoso, Dios necesita transicionarte de debilidad a fortaleza, de apatía a alabanza, de conformismo a compromiso, de un cristianismo que se basa más en emoción que por convicción, de pereza a pasión y poder, de apatía a atracción y ansiedad por su presencia, de caos a un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque bajo esa transición, bajo ese espíritu, bajo esa inclinación a una búsqueda intensa, apasionada por el Espíritu de Dios, es cuando Dios comienza a prepararte para la obra más grande que tú hayas visto todavía en tu vida. Segundo, los discípulos estaban en necesidad de una reactivación ministerial. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, ¿en dónde se encontraban los discípulos? Mientras Jesucristo estaba recibiendo los golpes, mientras Él recibía esa lanza por su costado, mientras le ponían la corona de espinas sobre su cabeza, mientras clavaban sus manos y sus pies a aquel madero, los discípulos estaban encerrados por medio. En otras palabras, toda actividad ministerial cesó. No había predicaciones, no había salidas. Un momento en el que hubo un cierre a la actividad ministerial. Y entonces la presencia de Jesús, como ya no estaba entre ellos, parece que causó un impacto. Los miedos, los temores que ellos tenían sobre el futuro, los temores que ellos tenían sobre el futuro. Señor, queremos más de ti. Oh, levanta tu mano en esta hora. Aleluya. Toma la mano del que está a tu lado en esta hora. Aleluya. Y vamos a hacer una oración, porque creo que algo más poderoso puede llegar no solamente a esta iglesia, sino a través de tu vida. Algo más grande puede ocurrir. Algo más poderoso está por llegar a tu vida si tú le dices a Dios: Señor, méteme en esa transición, méteme en ese fuego, méteme en tu presencia, méteme en tu palabra, méteme en el ayuno, méteme en donde quieras meterme, pero yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver algo más poderoso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos cielos abiertos en esta hora. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, pon una pasión, Señor, pon una pasión intensa, Dios mío, para transicionar a algo más grande de lo que hayamos visto. Y en esta hora, Espíritu de Dios, toca los corazones, Señor. Abre esa mente, abre ese corazón, y que fluya tu Espíritu Santo en esta hora de
tal manera que traiga convicción de tu palabra y que los resultados, Señor, los comencemos a ver hoy mismo. Gente apasionada, gente con deseo de ver a Dios moverse como nunca lo han visto moverse, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Decláralo. Yo declaro sobre tu vida algo poderoso que viene. Yo declaro sobre tu vida algo grande que viene. Yo declaro que algo poderoso, más grande de lo que tú has visto hasta ahora, viene para ti, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas personas que le quieren decir a Dios: Señor, yo quiero ir para lo mejor, Señor, yo quiero ir hacia lo más poderoso, aleluya. Yo quiero que tú vengas aquí al frente mientras los hermanos están ministrando la canción, aleluya. Yo quiero que tú pases aquí al frente y que tú levantes tus manos aquí en este altar y que tú le digas a Dios: yo estoy deseando algo más poderoso de ti. Venga, levanta tus manos, no venga aquí, aleluya, ven aquí a interceder, ven aquí a decirle: Dios, aleluya, yo estoy cansado de lo normal, Señor. Si yo me he desactivado del ministerio de la iglesia, me voy a envolver, Señor, y voy a reanimar tu espíritu dentro de mí para que yo pueda alcanzar algo más grande, poder, autoridad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás. Gloria sea al Señor. Aleluya.